Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a continuar con la serie de videos de síntesis de historia de la filosofía que hemos estado realizando. En el video anterior hablábamos de la historia de la filosofía antigua. Hoy vamos a tocar el tema de la filosofía medieval. Y para eso hay que comenzar entendiendo, antes que nada, el contexto histórico a partir del cual va a surgir lo que hoy en día llamamos como filosofía medieval. Comencemos. Para entender la filosofía medieval hay que entender las raíces de las cuales se nutre originalmente y que va a ser a partir de ellas de las cuales va a empezar a surgir este pensamiento. Para eso hay que recordar que en el siglo I de nuestra era va a surgir una religión muy importante en lo que va a ser la región de Judea. Esta religión va a ser el cristianismo y va a tener un papel protagónico en la formación de la Europa medieval y por lo tanto de la cultura occidental. El cristianismo nace con la predicación de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret a su vez iba acompañado de unos discípulos a los que él llamaba apóstoles. A su muerte, estos apóstoles van a comenzar la predicación, especialmente a los judíos. Y es justamente en este contexto que va a surgir un apóstol llamado Pablo. Pablo de Tarso se va a dedicar a evangelizar a los gentiles, que eran todos aquellos que no creían en el judaísmo. Y por lo tanto, esa predicación va a empezar a dar origen a comunidades cristianas más allá del territorio de Judea. Estas primeras comunidades, junto con la iglesia de Jerusalén, van a ser el germen de lo que hoy en día conocemos como cristianismo. Es de hecho en la ciudad de Antioquía donde reciben este nombre. El cristianismo como religión, al principio, no tiene mucha relación con la filosofía. Podemos ver ciertas relaciones. Por ejemplo, cuando Pablo habla en el Ágora junto con otros filósofos griegos y en algunos textos como la Carta a los Romanos, donde da ciertos argumentos racionales para hablar de Dios y para utilizarlos en la evangelización. Pero en general el cristianismo no pretendía en ningún momento este tipo de enseñanzas, inclusive llegando en ciertas cartas a denostar a los intelectuales griegos. Sin embargo, una vez que murieron los apóstoles va a iniciar un periodo que va a ser muy importante para comprender el surgimiento de la filosofía medieval, que se nutre justamente de la predicación del evangelio y del surgimiento de las primeras comunidades cristianas. También va a ser importante considerar que en el surgimiento de la filosofía medieval hay que tener presente lo que sucede con el Imperio Romano. A partir del siglo II, el Imperio Romano comienza a verse invadido por diferentes tribus de bárbaros, o lo que ellos llamaban bárbaros, que eran pueblos germanos. Estos pueblos germanos, muchas veces empujados por otros pueblos que los venían presionando desde Asia, comienzan a cruzar las fronteras y establecerse en los límites del imperio. Con el tiempo estos pueblos van a ser importantes porque en el 475 de nuestra era van a ser aquellos que terminen con el Imperio Romano, quedándose con muchas de estas provincias y dando origen por lo tanto a los países que hoy conocemos. Un elemento más que hay que considerar en la ecuación para el surgimiento del pensamiento medieval es justamente la filosofía judía. Los judíos habían tenido contacto con las escuelas helenísticas de las cuales hablamos en el video anterior, especialmente con el neoplatonismo y con el platonismo y también con los neopitagóricos. Estas escuelas influenciaron muchas veces a pensadores judíos que a la vez trataron de hacer una mezcla entre ese pensamiento y el judaísmo, o de poder entender o expresar el judaísmo con varios conceptos tomados de estas escuelas. Ese fue el caso de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría va a ser importante en este sentido, ya que al ser uno de los representantes de este pensamiento, vamos a ver cómo él modifica ciertos aspectos del neoplatonismo. Por ejemplo, el demiurgo, que en el platonismo está entre el mundo de las ideas y el mundo sensible, él lo pasa por encima del mundo de las ideas. Dentro de este demiurgo va a poner al logos y al mundo de las ideas también. Y por otro lado va a dejar al mundo sensible como distinto de este demiurgo que estaría ocupando el lugar de Dios. Con esto altera el esquema platónico y se asemeja un poco más al neoplatónico en ese sentido, sin olvidar la distancia que existe entre creador y criatura, que es propia del judaísmo y del cristianismo. Es así como ese pensamiento que se empieza a dar en la ciudad de Alejandría va a influir posteriormente en el cristianismo también.
Ya que tenemos los elementos básicos a partir de los cuales se va a dar el germen de la filosofía medieval, analicemos ahora cómo se divide esta filosofía. En primer lugar tenemos a la patrística, que va a abarcar aproximadamente desde finales del siglo I hasta el siglo VIII, y tenemos también a la escolástica. Respecto a la patrística, vamos a tener a dos grupos de padres importantes para la consideración filosófica. Primero, los padres apostólicos, y segundo, los padres apologistas. Respecto a los padres apostólicos hacen referencia a aquellos discípulos de los apóstoles y que van a ser los encargados de las primeras comunidades cristianas una vez muerto el último de los apóstoles, es decir, según la tradición, a la muerte de San Juan. Estos primeros líderes de las comunidades cristianas van a dirigirse sobre todo a gente sencilla, que es justamente aquella de la cual está compuesta la mayor parte de comunidades primitivas. Estas comunidades pues eran normalmente de gente de estratos sociales bajos que eran rechazados por la sociedad romana. Por lo tanto, el lenguaje que se utiliza es sencillo y vamos a encontrar muy poco de filosofía sistematizada. Sin embargo, sí podemos encontrar ciertos conceptos, sobre todo de tipo platónico o neoplatónico, que se van a ver reflejados en los escritos de estos padres apostólicos. Los padres apostólicos, por otro lado, tienen como principales representantes, aunque son varios, a Ignacio de Antioquía, a Policarpo y también a Clemente Romano, como he mencionado, entre otros. También vamos a tener a los padres apologistas. A los padres apologistas los vamos a encontrar sobre todo de mediados del siglo II hasta el siglo IV aproximadamente. Estos padres apologistas, como su nombre lo indica, van a defender la fe. Para esto hay que entender que en este contexto el cristianismo se ha expandido y ha llegado inclusive a estratos sociales altos. Vamos a tener que varios intelectuales se han convertido al cristianismo y muchos de ellos, habiendo sido filósofos de alguna corriente helenística, comienzan a utilizar esta filosofía para defender a los cristianos. También hay que entender que en este contexto se van a defender justamente de dos tipos de ataques. En primer lugar, de los ataques de los filósofos romanos y paganos en general, y por otro lado, del surgimiento de comunidades gnósticas y por lo tanto de herejías. Respecto a los filósofos paganos, muchos de ellos, como Celso, van a hacer serias críticas al cristianismo. Ante esto, los padres apologistas van a responder estas críticas. La mayoría de los argumentos que se dan son argumentos, pues muchas veces falsos o simplemente de desconocimiento total. Sin embargo, en el caso de Celso sí va a decir ciertos argumentos bastante importantes contra el cristianismo y que justamente a eso van a responder en la mayoría de los casos. También tenemos, como mencionaba, la cuestión de los gnósticos. El gnosticismo es un movimiento religioso que surgió siglos antes del cristianismo, pero que con el cristianismo empezó a influenciar a varias comunidades. Esta influencia va a ser importante porque va a dar origen a diversas herejías. Una de ellas va a ser el maniqueísmo, que va a dividir el mundo en un principio completamente bueno y espiritual contra un principio completamente malo y material. Esta lucha, que va a ser una lucha eterna porque ambos principios son eternos, van luego a identificarlo como que el Dios bueno y espiritual es el Dios predicado por Jesucristo, mientras que el Dios malo y el creador de la materia va a ser justamente el Dios del Antiguo Testamento. Este tipo de ideas, en las que especialmente se condenaba lo material y lo dejaba como algo completamente negativo, van a ser contrarias a las ideas tradicionales del cristianismo, es decir, aquellas ideas que por tradición apostólica se habían ido transmitiendo hasta ese momento. Vamos a tener como representantes a Irineo, a Justino, también podemos mencionar a Tasiano, entre otros. Aquí va a surgir entonces el problema de si aceptar o no la cultura grecolatina. Respecto a la educación no había ningún problema, los cristianos aceptaban sin ningún problema el trivium y el quadrivium romano. Sin embargo, lo que sí tenían muchas complicaciones de aceptar era la filosofía. Y entonces vamos a tener a ciertos filósofos o pensadores cristianos que van a estar a favor del uso de la filosofía, como va a ser el caso de Justino, y le van a utilizar abiertamente para defender la fe, mientras que otros como Tertuliano van a estar completamente en contra del uso de ella. Los primeros argumentaban que la filosofía, al ser racional, era una muy buena herramienta para la defensa de la fe, además de que tenía muchas verdades que tenían que ser llevadas a plenitud con el Evangelio, mientras que los otros, el grupo que rechazaba justamente el uso de la filosofía, argumentaba que básicamente al ser pagana pues estaba imbuida de errores y que por lo tanto podía ser perjudicial para la fe cristiana. Al final, la postura que va a terminar ganando
va a ser justamente la postura a favor del uso de la filosofía. Y esto nos va a llevar entonces a un santo padre que va a ser muy importante y que lo vamos a encontrar a finales del siglo IV y sobre todo lo que va a ser el siglo V, y que le va a tocar vivir la caída del Imperio Romano en carne propia. Estamos hablando de San Agustín. San Agustín va a ser uno de los principales padres de la Iglesia que va a lograr conciliar la filosofía y la religión en esta discusión de la cual hemos mencionado anteriormente que había con los padres apologistas. En el caso de San Agustín, él era hijo de padre pagano y de madre cristiana. Sin embargo, durante su juventud cayó en el maniqueísmo, y una vez salido del maniqueísmo cae en un semiescepticismo, para finalmente encontrarse con la filosofía platónica a través de algunos textos de Plotino y finalmente convertirse al cristianismo de manos de San Ambrosio. San Agustín va a ser muy especial porque, aunque normalmente se dice que él es platónico, en realidad no lo es. Es más bien un cristiano que toma elementos platónicos para poder explicar y defender su propia fe. Eso es importante para considerar que su filosofía siempre se va a alejar de Platón en aquellos puntos que puedan ser contrarios a la doctrina y fe cristianas. San Agustín va a partir de una idea bastante importante: la diferencia entre el saber natural y el saber sobrenatural. Para él la ciencia y la sabiduría son dos cosas distintas. La ciencia sería gracias a la luz natural de la razón, mientras que la sabiduría requeriría la iluminación especial de Dios. Sin embargo, a pesar de que ambos tipos de conocimientos son distintos, en el cristiano tienen que estar íntimamente relacionados. Y por lo tanto, él va a centrar su filosofía en la idea de que hay que entender para creer y creer para entender. Esto también nos lleva a que el principio de la sabiduría debe ser el conocimiento de Dios, y que este conocimiento se da como principio justamente en el autoconocimiento. De aquí tomamos el mismo principio socrático de conócete a ti mismo, pero con San Agustín va a tener otra connotación. En San Agustín, el conócete a ti mismo va a tomarse como principio de esta sabiduría, es decir, el conocimiento del hombre lleva necesariamente al conocimiento de Dios. Por eso él va a decir algo muy importante como lo es el conócete, acéptate y supera, porque en San Agustín este conocimiento propio no se queda simplemente en un inmanentismo, se trata de una trascendencia, ya que al conocerte a ti mismo llegas al conocimiento de Dios, de ese otro que habita en el interior de toda alma. Respecto al ser humano, San Agustín va a negar la multiplicidad de almas que le da Platón. Va a decir que solamente hay un alma y un cuerpo, y que estos están unidos de tal manera que son una sola sustancia. A diferencia de Platón, él va a ver con ojos buenos a la materia, y de aquí también se aleja del maniqueísmo, porque si Dios lo ha creado todo y la Biblia dice que Dios es bueno y que lo vio que todo era bueno, por lo tanto la materia también es creación de Dios, pero no existe un principio negativo material como lo sostenían los maniqueístas. Estos son algunos de los puntos en los que se aleja completamente de Platón. Otra de sus obras más famosas, además de las Confesiones, donde nos narra este itinerario espiritual, personal y filosófico en el cual hay que interiorizar y dentro de nuestro interior descubrimos a Dios, también va a tener la obra de los dos reinos. En esta obra va a responderle a las objeciones que tienen contra los cristianos varios filósofos paganos, especialmente ante la inminente caída del Imperio Romano. Y por otro lado, hay que entender que en este contexto la caída del Imperio Romano fue todo un caos que destruyó los paradigmas de aquella época, justamente porque era un imperio que se pensaba nunca iba a caer. San Agustín de hecho murió en el asedio de Hipona a manos de los vándalos. Por lo tanto vivió de primera mano todo lo que implicó la caída del Imperio Romano, y en este libro queda en claro que la lucha no es política, sino más bien religiosa. Él concibe todo lo que pasaba con el imperio como la lucha de dos grandes reinos, el reino de Dios y el reino del demonio, y por lo tanto va a tener una filosofía de la historia providencialista, donde la historia avanza siempre bajo la tutela de aquello que Dios desea que se cumpla de acuerdo a su voluntad. Y con esto se concluye lo que fue la primera parte de la patrística. Aunque hay más padres de la iglesia, hay que entender que con San Agustín en Occidente se llega a un grado bastante íntimo en el que filosofía y religión comienzan a ir de la mano, a veces en demérito de la filosofía y muchas veces
pues por lo mismo subordinado a la teología. Después de San Agustín va a suceder algo importante. Cae el Imperio Romano y estos pueblos bárbaros, estos pueblos germanos que habían invadido el imperio, van a terminar por comenzar a evangelizarse. La iglesia fue de las instituciones que quedaron en pie tras la caída del imperio y por lo tanto, puesto que ya muchos habían convertido o tenían contacto con la cultura romana, fue la iglesia la que rescató dicha cultura y la fue transmitiendo a través de la evangelización a estos nuevos pueblos. Con ello se fue conformando la cultura europea, justamente en esta dinámica que hubo entre iglesia y Estado. La misma que se va a ver sobre todo reflejado en el coronamiento de Carlos Magno como emperador y por lo tanto que va a empezar a dar origen a lo que conoceríamos como el Sacro Imperio Romano, así como al Reino de Francia, entre otros. Todo esto va a dar pie entonces a que surjan las escuelas catedralicias y a partir de ellas van a surgir las primeras universidades algunos siglos después. Y es entonces aquí donde comenzamos con la siguiente etapa de la filosofía medieval, es decir, la escolástica. Vamos a tener 4 subperiodos, un periodo de escolástica temprana, una de desarrollo, una de apogeo y finalmente una de decadencia. A lo largo de la escolástica vamos a tener diferentes escuelas. Entre ellas vamos a tener, por ejemplo, al bonaventurismo, al tomismo y al nominalismo en Occidente. Sin embargo, tanto en el mundo árabe como judío vamos a tener también a escolásticos, como por ejemplo del lado de los judíos a Maimónides y del lado de los árabes vamos a tener a Avicennas y a Averroes. Estos 3 personajes son importantes porque ellos van a empezar a hablar y a discutir sobre los textos de Aristóteles, los cuales habían perdido relativamente en Occidente y que son rescatados justamente a partir de estos filósofos, llegando a Occidente nuevamente, a la Europa cristiana, y comenzando a hacer toda una revolución en las universidades. Es aquí donde vamos a tener una figura muy importante y esta va a ser la figura de Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino va a ser un filósofo muy especial porque va a lograr integrar en un solo sistema diversos sistemas filosóficos que eran completamente opuestos. Él va a tomar a Aristóteles. Unos dirán que evangelizó a Aristóteles, pero hizo más que solo evangelizarlo. Él no es aristotélico igual que San Agustín no era platónico. Es un filósofo cristiano que toma a la filosofía de Aristóteles como base y sobre ellas va integrando diversos elementos tomados de muchas fuentes. Entre ellos toma de filosofía musulmana, especialmente inspirado en Avicenna y Averroes, toma del plotinismo, también toma elementos agustinianos y los integra en esta base aristotélica. Entre los aportes que vamos a tener de Tomás de Aquino vamos a tener en primer lugar el concepto de subsistencia, del ser subsistente. Por otro lado, también va a ser una diferencia entre la esencia y la existencia, cosa que no hacía Aristóteles. Y al hacer esta diferencia, entonces logra explicar cómo puede haber un ser subsistente y seres contingentes, es decir, seres que están atados al cambio y al devenir. Para entender esta parte, él va a agarrar un concepto platónico, que es el concepto de participación, y va a decir entonces que va a existir una analogía, y que a través de esta analogía se puede conocer al creador. Dios, por lo tanto, sería el ser subsistente que participa de su propio ser a las criaturas. Estas criaturas serían distintas de Dios, pero dependen de Dios. A la vez, esto explicaría el por qué ellos no tienen el ser en sí mismo. Respecto a su antropología, se va a alejar bastante de Aristóteles. Mientras Aristóteles tenía una antropología un tanto pesimista del ser humano, en Santo Tomás él va a ver al ser humano de una forma más positiva y va a decir que justamente tiene una finalidad trascendente, justamente porque este ser humano puede llegar a Dios. Va a tratar también de demostrar la autonomía de la filosofía y de la teología, como dos saberes que tienen sus propios problemas, pero que al final hablan de una sola verdad, porque la verdad divina no puede contradecirse con la verdad humana. Ambas verdades son parte de la única verdad que existe, a pesar de que tengan sus propios elementos de estudio. Para esto él va a también tratar de demostrar la existencia de Dios únicamente por vías racionales. Entre otros, sus argumentos van a girar, en primer lugar, por el movimiento de las cosas, por la necesidad que existe, porque va a haber seres que no son necesarios y debe haber un ser entonces que sí lo sea, por la causalidad, por la perfección de los seres y por último, por la causa final, es decir, el para qué actúan los seres, y que todo esto nos lleva entonces a la idea de Dios. Tan solamente estas 5 vías
necesitan su propia explicación y su propio video. La filosofía tomista fue muy buena, fue una filosofía bastante completa, pero fue inclusive rechazada en su momento por algunos sectores de la iglesia. Poco a poco la escolástica va a entrar en decadencia. La decadencia de la escolástica se va a empezar a dar justamente con el nominalismo. El nominalismo, más que una escuela, va a ser un movimiento un tanto heterogéneo, pero que básicamente va a consistir justamente en la negación de los famosos universales, que fue uno de los principales problemas a los que se enfrentaban los filósofos escolásticos. Este nominalismo va a empezar cada vez más a ir cayendo en un tono más escéptico y crítico de los escolásticos previos a ella. Uno de los principales representantes va a ser Guillermo de Ockham. Este nominalismo va a tener ciertas características importantes, pero la más importante de ellas va a ser que el desenlace de la relación entre filosofía y teología, que se ha ido construyendo a partir de los padres apologistas, va a tener un desenlace un tanto negativo hacia la filosofía. Por un lado, van a hacer esta separación tajante. Esto va a hacer que la fe o la teología termine yéndose del lado del fideísmo, mientras que a la filosofía la dejarían fuera, porque de alguna manera esta filosofía únicamente puede enfocarse y conocer cosas naturales. En el caso de Guillermo de Ockham, su filosofía se va a basar en ciertos puntos importantes. Por ejemplo, afirma la sola existencia de los seres individuales y por lo tanto niega la existencia de los universales. Va a suprimir la distinción entre lo real y lo racional. Lo singular para él va a ser singular por sí mismo y no van a existir estos universales de los cuales hablábamos. Respecto al conocimiento, va a considerar que el entendimiento es pasivo, que el entendimiento únicamente se dedica a recibir aquellas impresiones que vienen de los sentidos. Con esto ya estamos más cerca de un empirismo, como el que vamos a ver posteriormente en la filosofía moderna. Y también va a borrar la distancia que va a haber entre la imagen y el concepto, y por lo tanto ya pone las bases de lo que posteriormente podría ser un asociacionismo, como el que se verá también en los filósofos empiristas de la filosofía moderna. La escolástica en este periodo va cayendo entonces en su decadencia. El nominalismo se comienza a enfocar y a criticar en todo lo del pasado. Esta actitud crítica, junto con el cambio de la situación socioeconómica de la época, así como la política, va a llevar que el centro de haber estado en Dios o un teocentrismo pase poco a poco a un antropocentrismo, como fruto justamente de estas discusiones, de este material que se había rescatado nuevamente en Europa. Y por lo tanto podríamos decir que el Renacimiento sigue siendo parte de la Edad Media, pero a su vez es un punto de transición en el que se empieza a pasar justamente de este teocentrismo al antropocentrismo, para finalmente acabar en una filosofía moderna. Aquí en este periodo vamos a tener autores como Piccolo de la Mirandola, a Giordano Bruno, inclusive las discusiones entre la ciencia, que ha comenzado a separarse también de la filosofía, y la misma religión, que van a empezar a tener los problemas de qué aceptar como evidencia, y por lo tanto el camino que va a tomar la ciencia experimental frente a la filosofía y frente a la misma religión. Esta separación de los saberes es fruto justamente de este nominalismo que se ha hablado anteriormente. Y con esto damos por concluido entonces lo que sería esta síntesis de filosofía medieval. En nuestro siguiente video trataremos entonces sobre la filosofía moderna y sus principales representantes. Si les gustó este video, les pido que me apoyen dándole un like y compartiéndolo con sus demás conocidos, para que podamos seguir creciendo y pueda seguir haciendo más videos. Nos vemos hasta la próxima y hasta luego.